nueva cuenta participar con ustedes en esto que es Diálogos con Anabelia Guzmán. Gracias a Roberto Carlo por su gestión en la transmisión a través de su página BC Cal Media. Y bueno, pues tenemos, como siempre, una pantalla muy nutrida de gente experta, gente que quiere compartir con ustedes un poco o mucho de su conocimiento. Y de verdad que a veces hacemos maravillas, ahora sí como una marca de un postre, de una lata, de una crema dulce muy, muy rica. Hacemos maravillas como la lechera, porque ya me dio permiso Roberto de decir aquí el gol. Y vamos a presentarlos. Primero las damas, Palafox, ni modo, Pala, así que me esperas poquito, por favor. Bueno, tenemos a la maestra Elizabeth Zavala. Eli, me da mucho gusto tenerte aquí, bienvenida. Muchísimas gracias, Anabelia, es un honor. Me da mucho gusto poder compartir contigo. Gracias. Y con, Tenemos y a... con los demás invitados, perdón. Ah, qué bueno, porque no queremos aquí sentimientos, Sí. ni nada de eso. Mariana Nova, ¿cómo estás, Mariana? Hola, Una jovencita que hoy está celebrando sus 19 años. ¡Feliz cumpleaños, Mariana! muchísimas gracias, profe Anabelia. Es un placer estar con usted. Muchas gracias. Y un amigo de muchos, muchos años, una persona a quien aprecio mucho también, Luis Enrique Palafox, maestre, lo conocemos como Pal, así que tengo permiso, además del cargo que tiene y de toda su currícula impresionante. Pala, Muchas bienvenido, Pala. gracias, Anabelia. Te agradezco mucho la invitación y el gran privilegio de compartir este espacio con Mariana, con Elizabeth y desde luego contigo. Al Muchas gracias. contrario, y la primera vez que logro una entrevista contigo, porque no sé cómo te me escabullías, pero mira, ni modo, ahora sí que ya no tuviste escapatoria. Les presento un poquito de estas tres personas, tres grandes amigos, y bueno, comenzamos con Elizabeth. Eli es licenciada en comunicación, es colega también. Ella se ha inclinado mucho por el área de la docencia y tiene varias especializaciones en ese rubro. Es pasante de psicoterapia en niños, cuenta con una maestría en dirección y supervisión escolar, entre otras áreas, y es directora del Instituto Celestín Freinet. Espero haberlo pronunciado bien, y es una maestra comprometida. Gracias, Elizabeth. Me paso ahora con Mariana. Mariana, pues ya les decía, es muy jovencita. No voy a decir su edad porque resulta ofensivo para todos nosotros. Es una chica muy comprometida, es jefa de grupo, ella está cumpliendo, como les decía, 19 años y está en la carrera en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas. Ella va por el camino del área química. Bienvenida, Mariana, y gracias por dedicarnos tiempo en este Muchísimas día de tu gracias, profe, por la cumpleaños. invitación. Gracias. Y termino con el buen Palafox, Luis Enrique Palafox, maestra, quien conozco desde la secundaria. Apenas ayer, Hace Pala, poquitos apenas años, ayer, sí, sí, sí. hace poquitos años que nos Sí. tomábamos la foto ya del recuerdo. Palafox es maestro en ciencias, en sistemas digitales por el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, y tiene un doctorado en ciencias de computación por el CICESE. Y bueno, actualmente trabaja en la Universidad Autónoma de Baja California, en el campus de Mexicali, en un área muy interesante que él ya nos platicará. Muchas gracias también por estar con nosotros, porque sé que sigues trabajando también. Chicos, pues vamos a platicar en esta tarde un tema muy interesante, pero bueno, antes que nada, invitar al público para que se conecte. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de esta plataforma de BC Cal Media. Hay que compartir la página, mucha gente pues empieza a hacer sus preguntas, sus inquietudes, y vamos a tocar un tema por demás interesante: la transición de la educación de lo presencial a lo virtual. Ya el simple hecho de decir virtual a muchos causa cierto escozor o cierto mariposeo en el estómago, o de repente alguna confusión, y decir, ¿cómo le va a hacer? ¿Qué tan difícil? Empezamos contigo, Elizabeth. ¿Qué tan difícil fue pasar a esta etapa? Creo que nadie estábamos preparados. De repente nos decíamos ser expertos en el área de la tecnología, ¿no? Todos dominamos el Internet, todos sabemos navegar en las redes, pero ya el hecho de decir, a partir de mañana se suspenden las clases por esta contingencia provocada por el coronavirus, ya no vas a ver a tus alumnos más que a través de una pantalla, y hay que darles clase y hay que explicarles los contenidos en tu nivel, que es educación básica. ¿Cómo ha sido? Platícame. Pues fíjate que ha sido todo un reto, es una pregunta muy interesante porque estábamos, yo creo que un poco más acostumbrados a entender este tipo de trabajo en niveles superiores, que en el nivel básico, únicamente preescolar y primaria, es un gran reto. Todavía a lo mejor era más viable pensarlo en secundaria.
Creo que, fíjate, siendo autocríticos, creo que también nos faltó un poquito de prepararnos, de observar, porque había países, sobre todo en Europa, que ya nos estaban llevando semanas, meses, ¿no? De ventaja para saber, para ver investigación que estaban Sí. haciendo esos otros países. Sumado a eso, creo que nos enfrentó con una realidad y de la que no todo creo yo es negativo, porque lo que creíamos que eran habilidades digitales y que se nos insistió muchísimo en que tomara opción de prepararnos, de desarrollar todo ese aprendizaje, pues nos topamos con que una realidad nos enfrentó y no había para dónde hacerse. Entonces, lo que creíamos habilidades digitales, repito, pues resulta que no eran habilidades digitales. O sea, manejar redes sociales no son habilidades digitales. Escuchamos comúnmente, es que es buenísimo para el celular, es que es buenísimo para, ¿no? Sí. Pero ya el manejar una paquetería, el manejar aplicaciones, nos enfrentó a una realidad y yo creo que también de eso podemos rescatar mucho crecimiento. En lo que respecta a mi experiencia muy particular, a nosotros lo que nos ayudó fue estarnos reinventando cada determinado periodo de tiempo. Los niños nos iban marcando la pauta, sus padres también, los mismos docentes. Pero bueno, no todos estamos viviendo la misma situación, ¿verdad? Claro. Porque habemos que reconocer, tenemos que reconocer que no todo el mundo tiene la misma accesibilidad al equipo, que no todo el mundo tiene la misma conectividad, así como tenemos áreas con todos los servicios de mucha marginación. Entonces, o en una misma familia, el tener un equipo de cómputo que para la normalidad que vivíamos antes era más que suficiente en casa. Entonces, un solo equipo para 3 hijos o para 2 hijos y además era el que usaba papá o mamá para el trabajo, complican las cosas. Entonces, ha sido una experiencia, creo yo, sin dejarlo, sin tomar nada más lo negativo, creo que podemos rescatar mucho aprendizaje, pero no ha sido sencillo. Creo que no ha sido sencillo y menos con los chiquitos, ¿no? Niños que reclaman el acudir al espacio donde se encontraban a sus amigos, donde corrían, donde convivían, donde reían. Entonces, ha sido todo un reto. Y que de repente es difícil tenerlos quietos, ¿no? Los niños por su propia naturaleza y dependiendo de cierta edad, también, ¿no? Digo, aquí no hay como, estate tranquilo o te saco de tu sala, te saco de tu cuarto. No se puede, ¿no? Es otra dinámica. Palafón, en nivel superior, el nivel en el que tú trabajas en la Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali, y si no recuerdas un poquito el área en el que estás, porque es vital el contacto tuyo con los alumnos, ¿qué encontraron? Mira, bueno, te comento, estoy en la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, aquí en Rectoría, en Mexicali. Refiriéndonos al tema de la transición hacia las plataformas digitales, en el caso de la universidad te puedo comentar que es un proyecto, es un proceso que hemos estado trabajando desde ya hace algunos años. No te podemos decir desde nuestra perspectiva que nos tomó de sorpresa. Desde el año 2008 aproximadamente, no sé si bueno, aquí vamos a mostrar un poquito, ¿no? Nuestras Nuestra caras, edad. nuestra edad. Oye, la prueba del carbono 14, ¿no? Exactamente. Desde el año 2008, quienes se acuerden, en aquellas fechas, 2008-2009, tuvimos una situación no igual a la que estamos viviendo, pero sí se visualizaba un panorama complicado con relación a la influenza H1N1. Así es. Entonces, en aquel entonces empezamos a tomar cartas en el asunto, adoptamos una plataforma institucional para el desarrollo de los cursos a distancia llamada Blackboard. Empezamos a capacitar a los maestros desde aquel entonces. Se creó un área muy importante que ha sido fundamental en estos días, que es el Centro de Educación Abierta y a Distancia,
que ha sido el bastión de operatividad en estas últimas semanas, en el tiempo de pandemia. Eh, y, y la transición, institucionalmente hablando, no fue complicada. Te puedo decir que de un día a otro prácticamente se movió un interruptor y todos los cursos se migraron a la plataforma en línea. Sin embargo, sí ha habido retos importantes con respecto a la comunidad estudiantil y a una base de maestros que pues les costó cierto trabajo, ¿no?, adaptarse a esta guía. Pero además de la tecnología, el aspecto fundamental de aprender desde casa, ¿no? Y lo que implica en términos de la gran diferencia de tener al facilitador enfrente, como sería el maestro universitario. Y este proceso, pues de alguna manera hace más evidente las capacidades necesarias para el autoaprendizaje o el aprendizaje autónomo por parte de nuestros estudiantes. Entonces ahí es donde se han presentado los retos interesantes, el hecho de que tenemos relaciones o tenemos sesiones, quiero decir, síncronas, como son las clases virtuales en tiempo real, pero también hay un trabajo importante fuera de línea, donde el estudiante tiene que asumir esa responsabilidad, tiene que organizar su tiempo de manera adecuada, Sí. tiene que autodisciplinarse. Y es ahí el reto que hemos detectado como un área de oportunidad importante. Dicho lo anterior, los números han sido muy favorables. Alrededor del 75% de los estudiantes universitarios se han podido adaptar a la tecnología adecuadamente, llevando prácticamente todos sus cursos bajo esta nueva modalidad. Y estamos hablando ahí de más de 45,000 estudiantes en el estado de Baja California. Hay un pequeño porcentaje de la comunidad estudiantil, alrededor del 25%, que se vieron de alguna manera motivados a dejar alguno de sus cursos por todo lo que rodea el entorno, no del aprendizaje virtual, sino en general de la Claro. pandemia y las consecuencias que esta tuvo en la comunidad estudiantil y en sus familias. Y bueno, una base muy limitada, afortunadamente, del 2%, alrededor de 1,300 estudiantes, que no estuvieron presentes en los cursos en línea por diversas razones, algunas derivadas de la misma pandemia y otras que tienen que ver con el aspecto de conectividad. Sin embargo, en la universidad hay un proyecto muy interesante liderado por Fundación UABC, donde precisamente buscamos el dotar de equipo a 2,000 jóvenes universitarios que no tengan acceso a ello. Y Te bueno, lo iba a preguntar más adelante, pero bueno, me lees el pensamiento, híjole, tenemos bueno, ya me telepatía. No, adelanté. está bien, es información, es información. Palafox, decías que cerca del 2% son a quienes se les complicó muchísimo. Así es, son jóvenes que en un momento dado, una vez que llegamos al aprendizaje en línea, dejaron de asistir o de participar en sus cursos. Y bueno, tenemos la filosofía y la sensibilidad para no abandonar a ningún joven derivado de esta pandemia y derivado precisamente de no contar con el acceso a los medios tecnológicos para seguir su aprendizaje, ¿no? Y es por esto que hemos modificado nuestros calendarios escolares para darle la oportunidad a los jóvenes que quedaron rezagados de ponerse al corriente, ¿no? Y hemos extendido el periodo semestral de este 21 mediante un programa de extensión que le llamamos un periodo de ampliación académica, donde les vamos a dar la oportunidad a ellos de que en agosto puedan recuperar ese tiempo perdido. También hay que comentar que hay otros retos, ¿no? Particulares a cada una de las disciplinas en las diferentes carreras y tienen mucho que ver con el aprendizaje práctico. Muchas de nuestras carreras pues requieren de un espacio físico, de un laboratorio para hacer Taller. prácticas, un taller exactamente. Entonces, ese tiempo de ampliación también lo aprovecharíamos para solventar aquellos huecos que pudieron Claro. haber Volvemos quedado. contigo.
Palafox, muy amplia explicación, muchas gracias, pero si me permiten, déjenme pasar un poquito con Mariana, que ya está desesperada y dice, ya es mi cumpleaños, ya quiero hablar, quiero participar. Mariana, ¿cómo has vivido este proceso? Mariana fue una de mis alumnas, muy buena alumna, de verdad que cumplieron con sus trabajos muy bien, y Mariana, junto con su grupo, pues podemos decir que estuvo en este universo del 75% que sí pudo cumplir, que sí tenía un equipo en casa y que tenía tal vez una conectividad más efectiva que otros de sus compañeros, y un equipo donde un grupo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas donde no se reportó ninguna baja por coronavirus, por fortuna. Sí fue el caso de otros padres de familia, de alumnos míos, desafortunadamente, y de un chico que supe que enfermó, pero al parecer está bien. Mariana, ¿cómo viviste tú esta transición? ¿Conocías sobre las plataformas? Porque dice Elizabeth, y lo dice muy bien, ¿no? Ser experto no quiere decir dominar el Facebook o pasar 10 o 12 horas, ¿no? Navegando por allí. ¿Cómo lo viviste? Es justo lo que iba a comentar. La edad no define el conocimiento digital. O sea, completamente, como comentó la maestra, manejar Facebook y no es lo mismo a manejar estas plataformas, y también fue algo de aprendizaje para nosotros poder comunicarnos con los maestros y estar en nuestras clases en línea, estar al corriente completamente. Y pues para mí fue una experiencia interesante. Creo que la palabra que lo define es interesante. Porque soy egresada de preparatoria y entré mi primer semestre fue en enero. Entonces iba entrando, emoción, quedé, felicidad, y pasando 3 meses, días, algo de que me entero el martes, pero me acuerdo perfectamente, martes, que llegó coronavirus a California, ya a México. Y digo yo, ay, no mentes, ¿qué va a pasar? Y para allá, para la tarde, ya no hay clases, ya no vas a ir, ya va a haber cuarentena. Entonces, ¿qué pensaste? Sí fue algo así como de, ¿qué va a pasar? Pues me intrigó mucho de cómo se iba a manejar todo, cuánto tiempo iba a durar, o sea, todo lo que tenga que ver con cómo se iba a estar manejando el curso, pues me impactaba y me interesaba bastante. Cuando poco a poco me empecé a enterar pues de Blackboard, pues porque pues yo no era parte de la universidad entonces, entonces fue como algo como, ok, vamos a ver cómo está funcionando todo esto. Y desde mi punto como alumna, fue algo bastante curioso el darme cuenta cómo hubo más conexión con el maestro a pesar de que no fuera presencial, o sea, tan alejados, y hubo más conexión en el aspecto de que nos humanizó a todos, porque más allá de pretexto de que no nos podíamos conectar o que había cierta situación, podíamos manejarnos directamente, como yo me comunicaba con usted, profe, por WhatsApp o por correo electrónico, y si sabe qué, profe, soy Mariana Nova, ese es mi problema, es mi situación, y usted personalmente, sin necesidad de hablarle a 40 personas, hablaba con el alumno y le ayudaba, le decía, no te preocupes, esto podemos hacer alguna solución. Entonces, eso a mí se me hizo muy interesante, incluso cuando había situaciones en las que el maestro no podía conectarse a clase, tenía algún problema de red o personal, en el que se comunicaba con nosotros y podíamos saber que puede ser posible la clase y se podía recorrer. Entonces, siento que hubo una conexión más personal en algunos casos. También presento como jefe de grupo que era fundamental con cada uno de mis maestros trabajar en equipo. Éramos un equipo porque teníamos que mandar algún material didáctico, teníamos que mandar alguna tarea que se les pasó poner en Classroom o en Blackboard. O sea, fue la verdad bastante interesante. Muchos de nosotros tuvimos inconformidad o preocupación acerca de las prácticas, porque como se comenta, yo voy hacia el área de química, entonces las prácticas pues eran fundamentales para entender la teoría, en caso de dibujo y etcétera, demás carreras que tuvieron ese percance, que desgraciadamente por la pandemia y la contingencia pues no pudo ocurrir. También pues puedo decir que la mayoría de mis maestros estuvieron siempre al pendiente, siempre estuvieron con la intención de que nosotros aprendiéramos, sea como sea, haciéndolo lo más rico posible, y usted fue una de ellas. Muchísimas gracias. No le pagué, muchachos, de verdad, no le pagué. No, hay que reconocer cuando un buen maestro te brinda aprendizaje de conocimiento, sino que también pueda conectar a un nivel personal, y es algo muy importante para pues guardarle cariño a tus maestros.
Y también Gracias. hubo todo caso, algunos maestros en los que la verdad la comunicación fue difícil y no solo por el medio de la red, sino también por personalidades, Claro. manera de expresarse, porque pues algunos de ellos tenían algún problema para poder conectarse, se esperaban, se estresaban, o sea, hubo de todo en esta contingencia y creo que fue muy interesante experimentarlo. Me agradó que haya sido mi trimestre para así poderle darle un paso más adelante y no estar como en la contingencia en un momento clave en mi carrera. Entonces, la verdad fue, no quiero, como comentó la maestra, que sea de una perspectiva negativa, salvar las partes Claro. positivas de todo esto y pues seguir en sana distancia y esperar que todo esto pase pronto para poder regresar al campo, que ya me estaba enamorando de él y que ya me sentía Ya eres cimarrona cimarrona, ya eres y todo. cimarrona. Claro que sí. Sí, orgullosamente y más porque mis papás son egresados cimarrones, Wow, entonces qué es emoción. algo pues súper increíble para mí, entonces estoy ansiosa para volver y regresar. ¿Ya vieron por Ay, qué es jefa de grupo? Yo creo que me salgo del salón y le dejo la batuta, ¿no? ¿Qué tal? wow, Una comunicadora nata, ¿no? Ay, no, yo estoy escuchando y es delicioso, ¿eh? Felicidades, Sí, sí, sí. felicidades a esos El papás. potencial de los También, chicos, claro. exactamente. Y como dice Mariana, ¿no? En ocasiones, la verdad que a veces le escribía 10, 11 de la noche, fin de semana, y de repente yo decía, Dios, Mariana, perdóname, apenas estoy viendo la hora, pero estoy viendo que no No hay tengo problema. este material de los chicos, envíamelo. Y a veces ellos también, ¿no? Digo, a veces damos por hecho, ella lo expresó muy bien, independientemente de la edad a la que tengamos, a veces tenemos un problema y no por el hecho de decir soy joven, se me facilita más la comunicación o por el contrario, soy de la tercera edad, no puedo dominar esto, es independiente eso y nos tocó vivir esa experiencia. El trabajo final fue un video que les solicité precisamente y no todos podían adjuntarlo, no todos lo podían enviar, entonces pues esto nos despierta muchas incógnitas que vamos a seguir platicando, pero si me permiten, hay muchos saludos para todos, realmente son famosos ustedes, chicos, me da mucho gusto. William FC dice saludos a la maestra Elizabeth y a todo el panel, un saludo William. También Cecilia Tinajero, saludos maestra Elizabeth Zavala. Luisa Gómez, abrazo enorme Eli. Santiago Becerra también manda saludos. Lucrecia Durán, un abrazo. Lupita Dueñas, colega. José Luis Muñoz dice saludos a Mariana. Adriana Nava lo está viendo el programa también. Wow, Raúl Reynoso Nuño, señor Reynoso, usted nunca nos falla todos los martes, muchas gracias. Patricia Hernández, Violeta Álvarez, maestra Elizabeth, mi reconocimiento y admiración por ese gran trabajo que desarrolla. Tania Sandoval está viendo el programa y bueno, Roberto Carlo felicita a Mariana por su explicación. Lucía Sánchez, saludos a Mariana. Margarita Sandoval, saludos a Mariana. ¿Qué pasó con los seguidores de Palafox? También conéctense y 40, porras aquí para el 45,000 doctor. dijo, 40. Sí, ¿verdad? Son Sí, sí, los sí, cimarrones. exactamente. Y bueno, volviendo al tema de nivel básico, Elizabeth, tú que eres directora de una primaria, comentábamos fuera de libreta, como decimos, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la reporteada, ¿no? Es decir, cuando no estás grabando todavía. Qué difícil asignar una calificación cuando sabemos que a lo mejor ese pequeñito, como tú lo decías, no tiene la facilidad de conectarse en casa, su mamá y papá trabajan y a la hora que ellos vuelven del trabajo, 6 o 7 de la tarde, pues ya la clase de español, de matemáticas o cualquier otra área, pues ya pasó. En ese sentido, ¿cómo dar una calificación pues baja, ¿no? Es decir, debe ser realmente difícil y creo que son tiempos en los que la empatía tiene que estar más presente que nunca. Fíjate que mencionas una situación muy interesante porque creo que ahorita que escuchaba a Mariana, estaba encantada de escucharla porque una de las cosas que creo nos hacen mucha falta a los adultos es esta capacidad de adaptación y la flexibilización, ¿no? El saber resolver con lo que tienes, con lo que tienes. Y a muchos nos ha costado muchísimo trabajo. Creo que esta situación nos está poniendo en lo general en una, nos está retando a saber cómo vamos a saber salir adelante, ¿no? Y ahorita que decía Luis, ¿no? Esta parte de ser un pueblo disciplinado, de ser un pueblo
que se autogestionarnos, ¿no? Ujú. Para poder, para poder cumplir con nuestras tareas y con nuestras cosas. Yo lo comentaba contigo, ¿no? Sí, Que la calificación, bueno, yo soy hija de padres sí, maestros y recuerdo mucho y lo compartía contigo que mi papá siempre decía que la calificación era relativa. Decía, la calificación no existe. La calificación es una apreciación que tiene el docente de qué tanto tú absorbiste el aprendizaje del tema, pero no te hace máster en el ujú. tema. Pero pégale al 10, me decía, porque si no, no tienes margen de error. Dice, si te Claro, equivocas, no tienes, si le pegas al 6, si te sí, equivocas, no tienes margen de error. Entonces, bueno, estamos hablando también de una evaluación ahora formativa, ¿sí? Que no es tan concreta, tiene mucho que ver cómo también el docente va a valorar el esfuerzo de ese niño mientras lo tiene frente a cámara, ujú, mientras el chico pudo enviarle a lo mejor sus tareas, si a lo mejor la mamá la contactó para entregárselas físicamente, ya conectividad, ¿sí? En ver también la parte vulnerable de la infancia. Yo soy así como pro infancia, ¿no? Quien me sí, conoce sí, sí, sabe que para mí la infancia es de verdad como el diamantito que traemos sí, todos de adultos. Entonces, ¿por qué hablo de la vulnerabilidad? Porque en esta situación los niños van a depender de que el adulto les así es. proporcione el tiempo de conectividad. Y hablo, ya no hablo en este sentido de quien no tenga los recursos, porque a veces quien teniendo los recursos no tiene la Ujú. voluntad de apoyar al pequeño que necesita conectarse a la hora Y que debe de viceversa, hacerlo, ¿no? ¿no? Que debe de, que, ajá, que debe de mandar su tarea, que debo de hacer para cómo voy a apoyar a mi hijo a que lo Ujú. logre o que lo haga. Entonces, yo te lo comentaba, yo creo que una de las cosas que esta pandemia nos ha dejado también, no nada más es la diferencia del tener y no tener, sino es la voluntad de hacer las cosas. Ujú. Porque hay gente que no teniéndolo, no teniendo conectividad, no teniendo la computadora, lo está logrando, ¿no? Y eso es muy de reconocerse porque también va formando el temple para salir adelante en la vida. Entonces, bueno, volviendo a lo de la Claro. calificación, una apreciación, yo te platicaba por ahí en una ocasión en mi vida, no voy a decir en qué etapa porque si no van a saber dónde sucedió. Yo que presentar, le comentaba yo a Ana Delia, por apoyar a una de mis compañeras la tarea, porque ella está pasando una situación muy adversa, muy, muy adversa, y no era justo que ella por esta situación no pudiera presentar la tarea. Entonces, yo hice mi tarea y presenté a ella, sacó 10 y yo saqué 9, ¿no? Entonces, yo digo, eso nos habla de la relatividad, ¿no? De la apreciación que puede tener una calificación. Probablemente a quien le tocó evaluar, evaluó con toda esta emotividad que sabiendo que mi Sí, compañera estaba pasando una situación muy adversa y aún así tuvo cabeza para presentar su trabajo. Eh, pero también es importante que contemplemos aquí el que tenemos que apostarle al aprendizaje. Y creo que eso es lo que se nos olvida. Yo defiendo mucho el que lograr un hábito, y vuelvo a lo que decía Luis, ¿no? Con esta parte de la disciplina, lograr un hábito es mucho más complejo, más difícil que lograr un sí, sí, tiempo. sí, Entonces, cuando estamos en la formación de una persona y más en el nivel básico, para que en la universidad se reciban chicos responsables, Mariana, ¿no? Que se sepan autogestionar, ujú, que se responsabilicen, que tengan esa hambre de me equivoqué, no pasa ujú. nada y sigo insistiendo y que te traigan a ti como maestra, profe, y que tú notas el interés, se trabajó desde el nivel básico, Claro, se trabajó desde el exactamente. nivel básico y yo te lo dije, Ana, en cada chico tú nos ves a los padres de Sí, sí, familia, sí, tú claro. nos ves reflejados ahí. Y,
y ahora a través de esta maravilla de la conexión virtual, ¿no? El ver yo el entorno de Mariana, entender por qué Mariana es así como Mariana, llámese Pedro, Juan, Luisa, Alejandra, ¿no? En el sentido de qué hay detrás de ellos, ¿no? O qué no hay, y es cuando y cuando uno como profesor empatizas y tienes que entender, y si ya eras paciente o no lo eras, pues ahora sí que hacer acopio de más de esa virtud para poder entender lo que está pasando y a lo que sigue, ¿no? Como decía Mariana y como decían todos, entender que sí son tiempos muy, muy difíciles de cambio, pero dentro de esa cierta negatividad que nos hemos visto inmersos y envueltos, pues ver que hay algo muy positivo, que hay algo que una semillita que se está sembrando y que va a florecer o que está floreciendo ya a través de tantas actitudes y cambios de conciencia, si no en una colectividad, pues por lo menos de manera personal. Y hablando del cambio de hábitos, Palafox, ¿qué importancia juegan los valores en el sentido, por ejemplo, de la honestidad? Y vaya, la pregunta sería, ¿qué tan difícil es, Luis Palafox, entender o creerle a un chico que después de no conectarse en el semestre, es decir, acudir mientras fue presencial la clase? Pasa esto de la pandemia, nos mandan a nuestros hogares que nos podemos y tenemos la ventaja de seguir trabajando desde casa. Y cómo creerle a ese chico que realmente vivió una situación difícil. No estoy hablando de que se haya contagiado a alguien de su casa, porque eso es muy fácil de comprobar, ¿no? Con algún certificado médico. Pero algún joven que simplemente diga, no tuve red, no tuve tiempo, estuve trabajando. ¿Cómo se trabaja en ese escenario para crear la confianza y creerles, ¿no? Básicamente. Bueno, hay varias señales, ¿no? Que los jóvenes nos hacen llegar de cierta manera, en mayor parte no verbal. Uh-huh. Para eso tenemos también un grupo de profesionales que dan seguimiento a estos temas en el área de orientación educativa y psicopedagógica de la Uh-huh. universidad. Pero desde luego el punto de partida de todo apoyo por parte de la universidad hacia los estudiantes es el de la confianza. El de la confianza de que los jóvenes realmente vivieron una situación complicada. Déjame decirte que hemos hecho algunos estudios y encuestas relacionadas con la morbilidad de COVID-19 durante estos meses Sí. de encierro y nos han compartido historias muy, muy, muy complicadas Uh-huh. por estos medios digitales, donde realmente el impacto ha ido más allá de lo que tiene que ver con el área con el tema de la salud, desde luego de la enfermedad de algunos de ellos o de algunos familiares, pero también en temas relacionados con el entorno y con lo que ya comentaba la maestra Elizabeth sobre la disposición a conectarse, ¿no? Sí. Y no aquella que implica el tener o no tener los medios digitales o la infraestructura tecnológica de red, sino que tiene que ver con el entorno familiar. Y aunque Uh-huh. nuestros estudiantes pues ya son mayores de edad, sin embargo, la gran mayoría son dependientes todavía Así de es. una estructura familiar que los apoya, que les da soporte. Y creo que Mariana me puede dar la razón en este tema, ¿no? Sin ese respaldo familiar, pues realmente es muy complicado el que un estudiante desarrolle estas habilidades digitales en tiempos adversos. Y bueno, comentarte también que dentro de este esquema de confianza es que precisamente planteamos rutas alternativas para que los jóvenes que tuvieron alguna dificultad pues no resulten afectados académicamente hablando. Uh-huh. Mariana, ¿cómo ves esa situación? Estás cumpliendo 19 años hoy, sin embargo, corríjanme, Palafox y Elizabeth, creo que la edad oficial hasta la cual una persona deja de ser adolescente son 21 años más o menos. ¿Adolescente? Sí, sí, sí. Yo leí que es como una nueva adolescencia, hasta los 21 más o Me menos. vas a poner a Entonces, investigar porque te voy a dejar ese tarea, dato. maestra.
De maestra a maestra y de Ajá, comunicóloga a ajá. te dejo tarea. Ahí. Entonces, digo, a los 18 años, claro, ¿no? Ya uno se quiere comer el mundo, ya uno es mayor de edad, ya sacamos el INE, ya tenemos una licencia de conducir. Sin embargo, pues el papel de los padres ahí está, ¿no? Y como tú dices, Luis, sí, son estudiantes universitarios, pero muchos dependen todavía del seno familiar, como en tu caso, Mariana. Así es. Considero que en mi caso es fundamental el apoyo de mi familia. Y no solamente ahorita como universitaria, sino desde pequeña. De hecho, estaba hablando ahorita con mi papá acerca de ese tema, de cómo nos van formando desde pequeñitos, desde los 5, desde el kinder, desde el nivel básico, como comentó la maestra, hasta el nivel universitario, y se englosa el tipo de mujer o el tipo de niña que soy yo. Entonces, yo creo que sí es fundamental y sí representa el tipo de persona que eres o el tipo de estudiante que eres, tu núcleo familiar. Como experiencia acerca de mis compañeros, o sea, como jefe de grupo, y he visto problemas y facilidades con esto de las clases en forma digital, pues me he topado con situaciones en las que mis compañeros, desgraciadamente por la situación en la que algunos de sus papás quedaron sin trabajo o en los que ellos vivían solos y tenían que sostenerse a sí mismos, pues no tenían la oportunidad de hacer estas clases en línea porque tenían que trabajar, porque en muchos de los casos los maestros, por alguna situación, hacíanse fuera de horario. Y había momentos en los que sí había accesibilidad y había otros momentos en los que no. Entonces ahí sí había un tipo de problemita en el que se tenía que platicar con el maestro y pues tenía que buscarse una manera en la que se pudiera facilitar. Y estoy muy agradecida porque justo como comentaron de que la impaciencia y el preguntar así en todos lados de que, profe esto, profe el otro, creo que el 312 que fue mi grupo este primer semestre es uno de esos grupos y estoy muy feliz porque mis compañeros son así. A mí me volvían loca porque era de que, ¿ya le preguntaste a la profesora? ¿Ya dijiste esto? ¿Se imaginan? Esto? Y yo, ¿Se imaginan a Mariana por chicos, 40? es domingo. Súper. Chicos, es domingo a las 10 de la noche. Espérenme un poquito. Entonces, pero estoy muy agradecida con eso, estoy agradecida de estar envuelta en una atmósfera de compañeros que son igual que yo en ciertos aspectos y que son igual de responsables y luchadores y que saben que entrar a UABC y estar en un nivel ya superior es algo de agradecer, es algo de sentirse orgullosos y saber que hay que lucharle y hay que seguirle para egresar y no ser de los que se quedan en el camino. Entonces, estoy muy feliz porque mis compañeros este primer semestre, la gran mayoría, por no decir que todos, ese fue el caso. También hubo otros casos en los que ya las evaluaciones era la siguiente semana y era, Mariana, pásame el número de la profe de comunicación, en este caso de la profe Anabelia. Y yo, no, o sea, ya ni te conozco, o sea, te conocí los primeros 3 meses, pero ya después no supe de que ti. se quedaron congelados. Y yo, ok, está bien, a ver cómo te va. Pero la verdad que hay muchas situaciones y creo que sí fue clave la vida personal en esa situación para ver cómo nos desenvolvíamos en la escuela. Sí, claro. Muchas gracias, Mariana, por tu participación. Si me permites, voy a hablar. Claro. Oye, Ana, Digo, ¿me sí. permitirías nada más agregar algo? Adelante. Esto es la familia, pero también creo yo la gran responsabilidad que tenemos como docentes para impactar la vida de un chico donde la familia no se está poniendo las pilas por diferentes situaciones. Déjame ir con eso. Sí, te interrumpo porque me gustaría mucho continuar con este punto que yo creo que ya sería de los últimos, pero déjame, tenemos más saludos, traen mucha porra. Sofía Carey, saludos a Mariana. Margarita Sandoval, creo que es abuelita de Mariana. Muchas gracias, señora Sandoval, por estarnos aquí viendo. No, Mariana arrasó, ¿eh? Marta Lilia López dice, hablen sobre las actitudes de los padres ante la forma de trabajo, la voluntad, paciencia, tolerancia y cómo orientarlos. Raidel Triana, Yolanda Elizabeth Castro Berumen, muy interesante, muchas gracias Yolanda. Juan Pablo Camarena, un compañero Palafox de la facultad, un muy buen maestro y un joven brillante, de verdad. Roberto Carlos dice, hay muchos padres que pudimos hasta ahora tomar las clases, no solo estar al pendiente, sino reforzar conocimientos y aprender el acompañar a los hijos en las clases de manera involuntaria.
Sí, exactamente. Marta Lilia López, la adolescencia tardía hasta los 21 años, ¿ya ven? Excelente. Sí, no estaba yo equivocada. William, así es, por lo general la adolescencia media culmina a los 16 años, sin embargo hay quienes viven una adolescencia tardía hasta los 21. Y Luisa González Murillo, saludos para la maestra Elizabeth. Qué importante que esté sirviendo, desde luego, esta entrevista con estas tres personas tan capacitadas, cada una en su área. Estamos hablando sobre el tema de la educación, de lo presencial, es decir, del aula, un salón de clases tradicional, a lo virtual, a lo moderno, a lo tecnológico. Eli, estabas comentando algo precisamente, Sí, adelante. nada más lo que yo quería era compartir la importancia que tenemos como docentes de impactar la vida desde los niños hasta los adultos jóvenes, ¿no? O gente que llega a la universidad, porque cuando la familia no está lista, cuando la familia no tiene herramientas, por la razón que tú quieras, creo que es un papel muy importante el que hace el docente para poder impactar en esa vida positivamente, ¿no? Para generar Sí. el cambio que ese chico necesita, porque muchas veces, aunque el papá también se lo dice, hasta que se lo dice el docente, es tomado en cuenta ese comentario, ¿no? Nosotros Sí, en sí, educación sí. básica lo vemos mucho, ¿no? Cuando el niño le dice a la mamá, es que tú no sabes, así no era. Mi profesora dijo, Sí. tú no sabes, mi profesora dijo, entonces es muy Y importante la pobre que los mamá termina, claro, y la pobre mamá termina en consulta psicológica, ¿no? claro, Porque, y que los pero pues docentes es asumamos esa cierto. responsabilidad. Sí, así es. Palafox, en nivel universitario, pues también ocurre de cierta manera, ¿no? Yo creo que lo llegaste a experimentar y es algo nuevo que lo estoy viviendo. Y aprovecho para agradecer a Elizabeth Zavala porque el Eli fue mi primer contacto cuando yo supe que se me estaba dando esta oportunidad, gracias a Palafox, de dar clases. Elizabeth, ¿qué voy a hacer? Empiezo tal día a dar clases. ¿Qué hago, no? Elizabeth me colocó la camisa de fuerza, muy amable, y bueno, no, mentira, eso no sucedió. Pero muchas gracias, Eli, porque creo que acudí con la persona correcta y la indicada. Así que muchas gracias. Pero es cierto, ¿no? Palafox, nos volvemos modelo para muchos de esos chicos que a veces se les dificulta el abrirse y el contar su situación con alguien que me digan, es que, profe, usted es la maestra, ¿no? Pero ya la integramos al grupo, ya es parte del grupo 312, ya es parte del 14, del 12, y es algo que nos compromete todavía más, Palafox, a entregar lo mejor de nosotros, aún en épocas adversas como esta, ¿no? Digo, para mí era impensable, para los chicos de comunicación, y lo desarrollamos en el grupo de Mariana, hacer un debate, por ejemplo, ¿no? Yo me había comprometido al inicio de clases y vamos a hacer un debate. Llega la pandemia y pues ¿cómo debate, no? O sea, no tenemos ni las herramientas, ni tenemos un foro, no hay cámaras, no hay nada, ¿no? Digo, hablando de un debate ya televisivo formal. Sin embargo, se desarrolló excelente, por eso les decía, imagínense a Mariana multiplicada por 40, fue un exitazo, ¿no? Pero es vital, Palafox, ¿no? El acompañamiento del maestro. La figura de mentoría que ejerce el maestro sobre los estudiantes es de principal relevancia, ya de del rol que desempeña como docente, vaya, como guía, como facilitador del aprendizaje, el rol que desempeña como a seguir, aunque a muchos compañeros maestros les cueste trabajo, ¿no? Asumir Sí. la realidad de que ese es el rol y eso es lo que ven los alumnos en él o en ella, ¿no? Un modelo aspiracional al cual seguir. Y más cuando, tristemente debo decirlo, cuando no tienen esa figura en la familia. Entonces, cobra importante relevancia cuando tienen maestros solidarios, empáticos con la situación que estamos viviendo. Y tú comentabas, ¿no? Aún en estos tiempos, yo creo que más en estos tiempos difíciles es cuando cobra mayor relevancia la figura de modelo aspiracional de los maestros y ese acompañamiento que, como bien lo comentaba Mariana, ¿no? Pareciera que por medio de las tecnologías y de las plataformas virtuales se deshumaniza, pero yo creo que ha sido todo lo contrario durante este tiempo,
Sí, porque esto nos ha motivado a cerrar filas, ¿no? Y a estar más unidos, aunque no físicamente, sí, de manera, en el modelo de comunicación y en el modelo de acompañamiento educativo. sí, exactamente. Y es lo que yo les decía a chicos como Mariana, ¿no? Se ha satanizado mucho la tecnología y de repente decimos, es que es frío, no va a ser nunca lo mismo. Desde luego que no es nunca lo mismo, pero es lo que hay, como se dice tan coloquial como eso, no es lo que hay, aprovéchalo. Y si bien antes siempre se ha dicho, ¿no? Que las pantallas separan, pues yo creo que ahora es el único medio a través del cual podemos estar en una charla como esta, en una charla informativa también, pero algo ameno y que hay que aprovechar y así cambiemos la vida o por lo menos ciertas etapas o estadios en la vida de algún estudiante, corríjanme Palafox y Elizabeth, de una sola persona, así tengamos un universo de 50 o 100 alumnos, ya es un indicativo de que vaya, o sea, dejé mi semillita en alguien, ¿no? Algo debo de estar haciendo no tan mal, ¿no? Decirlo positivo, algo debo de estar haciendo bien para que esto esté ocurriendo. Luisa González Murillo, creo que ya había dicho un saludo, Luisa, para la maestra Elizabeth Chesid Medina también está saludando. Y bueno, una frase que me gusta mucho del gran Benjamin Franklin es, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y creo que allí está la clave precisamente, ¿no? En el involucrarnos. Creo que es un trabajo, desde luego, de ida y vuelta, ¿no? Les decía yo a los chicos, es que conéctense con su cámara también, los quiero ver porque pues es un lazo distinto, ¿no? Ya no tenemos la calidez del salón de clases, los ruidos, en este caso hablando de la Universidad Autónoma de Baja California, pues bueno, ese paisaje natural que tenemos, Palafox tan bonito, que nos calma, que nos relaja, y aquí estamos en cuatro paredes, ¿no? Por ejemplo, si Mariana estuviera muy inquieta, Mariana, como les decía al inicio, no puedo sacarla de su sala, ¿no? Salte de la sala, por favor. No se puede. Entonces creo que tiene que seguir siendo esto bidireccional y ellos involucrarse también porque pues se crea un ambiente mágico. ¿Con qué terminaríamos? ¿Qué falta por hacer? Sé que faltan muchísimas cosas, Elizabeth, pero así una meta inmediata, tú como directora, ¿cuál fue tu aprendizaje? ¿Qué sigue? Yo creo que ahorita una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en este medio es seguir con la profesionalización. Uh-huh. Seguir con la profesionalización porque como decía Luis, ¿no? A lo mejor hay quien pudiendo no quería estar frente a una cámara. No hay opción, es lo que tenemos. Yo repito mucho una frase que dicen los norteamericanos, ¿no? Los estadounidenses. Si Dios te da limones, haz limonada. Esto es lo que tenemos. Y en la educación, aún en plataformas podemos contagiar de la emoción de aprender. La casa es un laboratorio de aprendizaje. Entonces, ese contagio, ese diálogo lo tenemos ahorita como si estuviéramos en una mesa, viéndonos. Esta conectividad nos puede permitir transmitir por medio del lenguaje las emociones, simplemente, y tú lo sabes, en el tono que tú te diriges a una persona, lo que le expresas a una persona, ¿sí? Puedes transmitir calidez, puedes transmitir emoción. Y creo yo que lo que nos está haciendo falta es esta profesionalización de perderle el miedo a estar frente a una cámara, ¿sí? Platicar, el poder conversar, el ordenar mis ideas para transmitirlas de una forma ordenada, ser creativos para poder hacer una clase. Imagínate nosotros para mantener la atención de chiquitos de 6 años. La nariz de payaso aquí, ¿no? Claro, tienes a la maestra bailando, haciendo ejercicio, cantando, poniéndole una figura para captar su atención, ¿no? Ir midiendo los tiempos. Entonces yo creo que necesitamos conocer, indagar, explorar nuevas herramientas, que ahorita además hay mucha oferta, ¿no? Podemos nosotros innovar, jugar. Yo he llegado a jugar basta con mis alumnos, ¿no? A distancia, y bueno, encantados. Hay muchas aplicaciones también para esto. Estamos nosotros además trabajando con nativos digitales, ¿no? Sí, caray. Nativos digitales. Entonces, luego nosotros no somos, ahorita que decía 19 añitos, ¿no? No somos ni siquiera
ni siquiera, ¿cómo decía yo? Ni siquiera migrantes, o sea, no, somos, y ellos nacieron yo me acuerdo la primera vez que me enfrenté a, o sea, si yo le hablo a ella de WordPerfect, no va a saber de lo que le estoy hablando, ¿no? O sea, si yo le hablo a ella de un mundo sin botellas de agua, sin USB, sin CDs, ella no sabe de lo que le estoy hablando, ¿no? Entonces, Sí. creo yo que tenemos que romper esa pereza, confiar más en nosotros, transmitir lo que nuestra esencia como personas es capaz de hacer, vibrar para que la distancia no sea obstáculo. Y yo creo que aquí también tiene mucho que ver en cómo trabajar con nosotros, porque el confinamiento que tienen las familias lo estamos teniendo como docentes. Todos los que estamos aquí estamos en confinamiento. Cierto. Entonces, tenemos también, creo yo, y defiendo mucho eso, me voy a atrever a compartirlo, es decidir qué le vamos a entregar a la pandemia y cómo le vamos a entregar a la pandemia. O sea, no le vamos a entregar nuestra tranquilidad, no le vamos a entregar nuestras ganas de salir a con nuestros chiquitos, porque además en la educación, recordemos que la educación es un derecho humano, ¿no? Y que nosotros estamos en el momento de la población, así como tienen toda mi admiración el área de la salud que están con están en la trinchera ellos con una exposición al contagio. Gracias a Dios nosotros estamos desde una trinchera también. Claro. Y creo que lo tenemos que hacer con todas las ganas del mundo. Así es. Con mucha inteligencia emocional de nuestra parte. Inteligencia emocional, exactamente, un punto clave. Un saludo al ingeniero Oscar Cortés Reina, un saludo Griselda Rendón, saludos Marianita. Palafox, que en el caso tuyo, supongo que no difieres mucho de la opinión de Elizabeth. Ya para concluir, ¿qué faltaría por trabajar en el ámbito universitario, tanto en los docentes como en los chicos? ¿Podría ser apostarle, qué sé yo, a una mayor capacitación de las de información? Desde luego, tenemos que ser más agresivos en la formación de sanos digitales y no solo en el uso de las herramientas recreativas, como comentaba la maestra Elizabeth al inicio de nuestra charla. Tenemos que capacitar a los jóvenes y a los maestros en el desarrollo, en la operación de herramientas de trabajo colaborativo. Y bueno, esta pandemia nos ha forzado a acelerar ese entrenamiento, vaya. Y aquí Mariana fue donde conoció Blackboard. Muchos jóvenes en la universidad fue donde se vieron expuestos por primera ocasión a una plataforma como esa. Algunos maestros también. A mí me llena de mucha emoción conocer de algunos maestros, uno de ellos en particular, que ya al inicio del semestre había planes de jubilarse, ¿no? Su último semestre, y aún así tuvo toda la dedicación, toda la disposición de capacitarse para aprender estas herramientas y compartir toda su experiencia con sus estudiantes, pero ahora bajo estos medios digitales. Algo que nos ha refrendado esta pandemia es que desde la tanto desde la perspectiva institucional como de la personal y la familiar, una inversión en tecnología siempre va a ser una inversión bien hecha, ¿no? Y creo que como institución, sea del tamaño que sea, tenemos que considerar y reconsiderar que la inversión en tecnología debe de ser en estos procesos para el avance tecnológico. Y también tenemos que repensar los modelos de educación, trascender hacia aquellos modelos mixtos, independientemente de la pandemia, donde no se dependa tanto del aprendizaje presencial y puedan de alguna manera coexistir el aprendizaje colaborativo a distancia. Desde luego, el aprendizaje práctico en los laboratorios, que sigue siendo muy importante. Sí, claro. Y digo a Mariana que no se desespere, ya el próximo semestre esperemos que los laboratorios de química estén operando al 100% y que tenga
pues ese aprendizaje que es parte de la motivación de los jóvenes Por que supuesto. deciden estudiar estas carreras, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer desde luego, pero yo quisiera comentar que hay un aprendizaje enorme y siguiendo la nota que comentaba Elizabeth de qué le vamos a dejar a la pandemia, creo que le vamos a dejar una generación de jóvenes resilientes que no se ven ante la adversidad, que enfrentan los retos y los superan, ¿no? Y eso es el aprendizaje más importante que estas generaciones están obteniendo. Muy bien dicho. Así es, Palafox. Sí, qué bueno que mencionas esto de los laboratorios. Si no, Mariana iba a ir a comprarse un set de química de Mi Alegría. Lo Ya tuve, en su desesperación lo tuvo, supongo que sí, como yo tuve mi pequeña máquina de escribir que un día les conté, Mariana, pero bueno, esa es otra historia. Mariana, entre 3 palabras, de verdad, Okay. si no, aquí nos cierra la plataforma. Muy bien. ¿Cuál es tu compromiso por estudiante? ¿Qué quedó de la pandemia, no? En cuanto a experiencia, desde luego, y aprendizaje. Luchar, autodidacto y interesante. Ok. Creo que esas son Perfecto. Las 3 palabras. palabras. Muy bien. Bueno, es que siempre cerrábamos con esas 3 palabras después de la clase, ¿no? Les decía yo, chicos, 3 palabras, 3 emociones, 3 sentimientos, ¿qué queda, no? Y de repente, pues todos hablaban al mismo tiempo y ya se alcanzaba a escuchar por allí, pero muy bien. Pues ya nos vamos, se nos fue rápido el tiempo. Gracias a Jorge Camarillo, amigo, muchas gracias, y colega, gracias por estarnos sintonizando. Norma Yolanda Cortés Juárez, que también es profesora de UABC de turismo y ofrece unos cursos también muy interesantes. Muchas gracias, de verdad. Creo que fue una experiencia muy interesante. Fue poco el tiempo, pero mucho el amor, como dicen por allí. Así que les agradezco profundamente haber estado aquí en este programa de Diálogos con Anabelia Guzmán Palafox. Tienes mi reconocimiento, como siempre, y mi amistad. Muchas gracias. Gracias. Elizabeth Zavala, también sabes que te admiro y espero después seguir tomando ahí nota de los consejos. María, ya no le tocó a Mariana que yo bailara o que hiciera por allí algunas acrobacias, digo, ya no es nivel primaria, pero el juego es un aspecto muy importante que no hay que dejarlo nunca, ¿no? Ya lo dice la doctora Milena Chan, que es una institución en la materia aquí en Baja California, y bueno, nos están por aquí felicitando, muy buen programa, muchas gracias, pues ahí está, lo logramos en equipo, como debe ser la educación, ¿no? Un triángulo, digo yo, el padre de familia, el maestro, desde luego, alumno, y el padre de familia también, independientemente del nivel. Gracias, Mariana Nova. Gracias a usted, profe, por la invitación. Feliz cumpleaños de nuevo. Muchas ¿Qué regalo de gracias. cumpleaños tuviste? Sí, Elizabeth gracias. Zavala. Gracias, Elizabeth. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias a ti. Y el gran Luis Enrique Palafox, maestro, me acuerdo de tu nombre, tu número de lista no, pero tu nombre sí. Muchas gracias, Palafox. Un abrazote. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Al contrario, y suscríbanse a mi programa, chicos, por favor, Diálogos con Anabelia Guzmán. Ya nos vamos. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 aquí en Diálogos con Anabelia Guzmán. Me despido y recuerden que la sonrisa, Mariana, mi frase. En la clave del corazón. La llave maestra del corazón no se los ha de reprobar. Sí. La sonrisa es la llave maestra del corazón. A sonreír y los espero por aquí. Me fallaste al final, pero bueno, no importa, se perdona. Pásenla muy bien y muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.